Hola, soy Carla González y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Cayetano, el espacio donde celebramos la investigación que construye el futuro. Hoy tenemos un motivo especial. El Laboratorio de Palinología y Paleobotánica cumple 20 años. Nació junto a un proyecto pionero con el Museo Field de Chicago, cuyos hallazgos sobre la presencia milenaria del maíz se publicaron en la prestigiosa revista PNAS. Desde entonces, bajo la dirección del Dr. Luis Guamán, el laboratorio ha sumado proyectos en el Perú y en el extranjero, desde el estudio de momias chinchorro en Chile hasta investigaciones sobre polinizadores como murciélagos y abejas nativas. Un espacio que no solo produce ciencia, sino que inspira y forma nuevas generaciones de investigadores, siendo un lugar de mentoría donde los estudiantes inician su entrenamiento como futuros investigadores. Lucho, muchas gracias por invitarnos a tu laboratorio. Bienvenida, Carla. Siempre es un gusto tenerte acá. Luchito, este es el laboratorio de Palinología y Paleobotánica, que de hecho cumple 20 años. ¿Qué cosas se hace en la palinología y la paleobotánica para que la gente que nos está mirando sepa? Porque de repente es un tema, desde las palabras, medio poco conocido. Bien, la palinología trata del estudio del polen, las esporas, palinomorfos también en la antigüedad, que son estructuras que proceden fundamentalmente de las plantas, ¿no? Y a nosotros nos sirven como identificadores de la presencia de los vegetales para que podamos hacer, ya en el campo de la paleobotánica, reconstrucciones de ambientes del pasado. A eso nos estamos dedicando y también un poco en poder apoyar a proyectos que tienen que ver con producción apícola para poder hacer las certificaciones y registros de sus productos, porque el polen, como se llama, es la huella digital de las plantas, permiten identificar qué plantas son utilizadas para este fin también. Y el polen, como has dicho, es la huella digital de las plantas. Quiere decir que ninguna planta tiene el polen igual a otra. O sea, a ver, me corrijo. Ninguna especie es igual a otra. O entre las mismas plantas, en las plantas de la misma especie, sí es igual. Cada especie tiene un polen determinado por características, ¿no? Aquí pues, tenemos algunas imágenes del catálogo que nosotros hemos desarrollado que nos sirve para identificar las especies, ¿no? Con microscopía electrónica se puede identificar niveles jerárquicos bien finos, subespecíficos incluso. Pero con los microscopios ópticos podemos llegar hasta especies sin ningún problema. Los pólenes no reciben esta calificación de la huella digital de las plantas, podemos saber, ¿no?, qué plantas estaban alrededor de un lugar determinado, porque el polen cae y se deposita en el suelo. Y cuando pasa el tiempo, ¿no?, es cubierto, ¿no? Los arqueólogos llegan después excavando a ese sitio donde estaba el piso y sacan las muestras, ¿no?, que nos la envían así, ¿no?, como polvito, tierrita. De tierra, y nosotros las procesamos y al final termina así, ¿no? Destruimos todo lo que no es polen y queda acá el polen. Y después las colocamos en el microscopio, las vemos y podemos identificar qué especies eran las que había. Yo tengo una duda. Entonces el polen se mantiene durante muchos años, quiere decir, no se desintegra, no se rompe. O sea, ¿yo puedo encontrar muestras de polen de hace miles de años atrás? Sí, nosotros hacemos estudios básicamente en cuaternario, ¿no? Y especialmente en el Holoceno, es decir, de 11.000 años para el presente, porque nos dedicamos a estudiar lo que eran grupos sociales y culturas. Pero hay pólenes de la era del hielo, hay pólenes mucho más antiguos del terciario, hay pólenes de la era jurásica. Es decir, el polen puede durar millones de años. Ahí desde el carbonífero, y estamos hablando de muchísimos millones de años, ¿no? ¿Y qué información nos da el polen, por ejemplo? Saber que en una muestra de hace 10.000 años atrás hay un tipo particular de polen. ¿Qué información me da que yo puedo usar? Depende del tipo
de muestra que nosotros estemos analizando. Si es el piso, ¿no?, de un sitio arqueológico, podemos saber cuál era la dinámica para poder almacenar recursos. También podemos, si lo tenemos del entorno abierto, podemos saber qué plantas habían en el entorno. Y los arqueólogos mucho trabajan con lo que le dicen bioestratigrafía, que es un estudio a lo largo de un periodo determinado de tiempo de varios pisos. Entonces podemos ver cómo ese lugar, ese piso, ese sitio exacto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? Porque los vegetales además nos indican qué clima había, ¿no? Porque, por ejemplo, el proyecto inicial que hizo que ese laboratorio pudiese tener los fondos suficientes para iniciar, trabajaba en un grupo cultural de hace 7.000, 8.000 años atrás, y le interesaba mucho qué había alrededor, pero a lo largo de este tiempo en el que duró este grupo cultural, cómo fueron los cambios. Entonces el polen, como registro de vegetación, nos va a permitir saber cómo era el entorno y a lo largo del tiempo cómo fue cambiando. Tengo una pregunta que de repente para un botánico puede parecer muy tonta, pero como no es mi área me da mucha curiosidad. Las especies animales se extinguen. ¿Hay especies de plantas que se hayan extinguido también? Muchísimas. Y entonces ahí tengo una pregunta. Si una especie se extinguió y dejó un polen, pero yo no conocía la especie, ¿cómo sé que ese polen era de una especie que ya no existe ahora? O sea, ¿cuál es mi punto de referencia? Si es una planta muy antigua, te hablo de la época previa a la gran destrucción de los dinosaurios, ¿no? Generalmente está asociado a otra estructura vegetal como las hojas o la planta en sí que se ha fosilizado. O sea, no encuentro polen solo, siempre lo encuentro asociado. No. ¿O hay dos posibilidades? No, hay dos posibilidades, porque depende del sitio donde tú lo hayas encontrado. Por ejemplo, estuvimos en un proyecto en Cajamarca para poder reconstruir el ambiente, pero allá tenían restos de troncos fosilizados del Mioceno, ¿no? 50 millones de años más o menos. Y ahí teníamos el tronco y sabíamos que esta era la especie, la habían denominado así, y teníamos polen en el suelo. Pero hay lugares donde habían lagos, y en el lago cae el polen y el barro se va acumulando poco a poco, ¿no? Y cae más polen en otro periodo y así, y ahí podemos ver cómo el clima fue cambiando. Es decir, hay lugares donde solo encontramos polen y hay otros que podemos encontrarlos asociados a la planta de origen. En los sitios arqueológicos, en los basurales de los sitios arqueológicos se encuentran restos grandes de la planta que podría estar asociado con el polen, pero hay lugares como el piso, claro, solo encontramos polen y con eso nosotros hacemos la interpretación. Entonces, hasta ahora lo que me estás comentando es que dentro de la paleobotánica el estudio del polen nos permite conocer cómo era el clima en otros periodos, cómo era la vegetación, incluso algunos patrones culturales. Pero aparte de esta información tan importante que nos da el polen acerca de cómo era la vida en el pasado, ¿qué aplicaciones encontramos también del estudio del polen de pronto en la vida actual? En la vida actual, como te dije, estamos trabajando desde hace muchos años con la relación planta-animal, específicamente con polinizadores, porque hay un montón de estrategias que utilizan los animales para poder llevar el polen de una flor a la otra. Muchas veces ese no es su fin. Claro. Ellos buscan alimento, pero la planta, mediante procesos de coevolución, se aprovecha de esta necesidad de recursos. Le brinda alimento y los animalitos vienen por el alimento y la planta desarrolla estructuras que se aseguran que el polen quede pegado. Por ejemplo, los murciélagos en el rostro se pega muy bonito, ¿no? Tenemos plantas que han desarrollado una forma tal que en el fondo de la flor ponen el néctar
y aquí están las estructuras que producen el polen. Entonces el animalito tiene que acercarse y meter su lengua ahí a la flor, y allí de todas maneras se va a ensuciar con el polen, y de ahí va a otra flor, y así la va polinizando. Es en el caso de los murciélagos. Rosana Maíña, que es una egresada brillante de nuestra universidad, que trabaja en la Universidad de Texas, hizo su tesis aquí con nosotros también, viendo esa dinámica, sacando polen del rostro y también de las excretas. Después trabajamos en el norte con los productores apícolas de Lambayeque, y Geraldine Borja hizo ese estudio, también egresada de aquí. Hizo un estudio muy bonito porque la mayor cantidad de miel de abeja que se produce en el Perú viene de allá, pero muchas veces le ponen un etiquetado diferente. ¿Por qué? Porque como se produce mucho, vale menos. Okay. Pero hay lugares como Oxapampa, donde estamos trabajando y donde también trabajamos un proyecto de Concitec hace tiempo. Ahí se produce cuando no llueve, y como tiene muchas flores, la gente tiene la idea de que el multifloral es más rico y cuesta más, puede costar hasta 10 veces más del valor que... ¿Y de verdad es más rico? Hicimos un análisis nutricional y no hay tanta diferencia. Lo que sí hemos encontrado en Oxapampa, con Rosario Sayas, que también trabajamos ese proyectito muy bonito, y con el Concitec, vimos cuáles podían ser las fuentes de ciertas moléculas, especialmente antioxidantes, que habían en la miel. Eso me lanza una pregunta. ¿La composición química de los diferentes tipos de polen es muy diferente entre ellos o tienen similitudes? No, lo que vendría a ser diferente vendría a ser el néctar. El néctar es el recurso que usa la abejita para poder producir en su sistema digestivo la miel. Y ahí no participa el polen. Uh-huh. Bien, la composición del polen en general es bastante semejante, ¿ya? Lo que le da la dureza es una cubierta de una sustancia que se llama esporopolenina, pero los pólenes que son polinizados por insectos o animales tienen en su exterior una cubierta, la perina, que está formada por carbohidratos, vitaminas, una serie de sustancias que son ricas para el ser humano, y que por eso es que el polen se come. Pero las abejitas, bueno, utilizan esto también para su alimentación, pero las abejitas obtienen también néctar de las plantas. En el néctar es donde se encuentra el diferencial para el nutritivo de la miel de abeja. ¿Por qué? Porque el néctar es el recurso que utiliza la abeja, ¿no? Que absorbe el néctar en su sistema digestivo, lo transforma en miel, y cuando llega al panal lo regurgita y lo guarda. Entonces ese diferencial nutricional lo tiene el néctar, pero como la abejita, para poder obtener ese néctar, tiene que llegar a la flor, ese néctar viene con polen. Yeah. Entonces, como sabemos que este polen pertenece a esta planta, podemos saber qué plantas visitó. En Oxapampa hicimos un trabajo bien interesante cruzando ambas variables, ¿no? El valor nutricional frente al origen. Y ahí determinamos qué plantas podían ser. Estamos viendo, bueno, trabajamos con una asociación de apicultores allá, y para poder aconsejarles qué plantas podrían sembrar alrededor para que sus mieles puedan tener este valor adicional, que es la presencia de antioxidantes. Mira, qué interesante. Sí. O sea, se puede ir manipulando de alguna manera la calidad de la miel desde qué plantas tengo cerca. Sí, porque también, así como hay buenas, también hay plantas que también producen sustancias que pueden ser tóxicas también. Y acá hay una cosa interesante. Si bien, como acabas de mencionar, el polen tiene un gran aporte nutricional, ¿no? Tiene efectos benéficos sobre la salud, también el polen actúa como un alergeno. Sí. La palinología también participa en investigación acerca de los alergenos, el efecto alergeno del polen. ¿Es como una herramienta? Sí, gracias por tu pregunta, porque justamente ya hace varios años estamos trabajando con un grupo de alergólogos
para poder relacionar, ¿no?, esto de la alergenicidad. Esta cubierta que tiene el polen, que le sirve para poder adherirse, tiene proteínas que van a hacer el rol de alergenos, ¿no?, en el organismo, y a muchas personas le van a ocasionar estas respuestas inmunológicas que pueden ser bastante agresivas en algunos casos. ¿Se puede morir alguien por Hay eso? gente, sí, por eso es que hay lugares en el mundo que tienen calendarios polínicos. Es decir, las ciudades más grandes tienen mapeado qué meses del año hay más polen en el ambiente. Entonces, esta área del polen como alergeno, lo hemos estado ya trabajando, presentando algunos proyectitos con el doctor Luis Tello Bernuy, que es un alergólogo muy famoso, egresado de esta casa de estudios, y Miguel Marsal y Adriana Paredes, que son inmunólogos, para poder ver la relación de la presencia del anticuerpo relacionado con la presencia en el ambiente del polen. Eso está manejándose un poco más lento, porque proyectos arqueológicos hay muchísimos en realidad, ¿no? En el Perú al año se registran entre 200, 250 proyectos arqueológicos. Es más demandante. Es más demandante, y lo de la miel también. Entonces, eso... Pero es un tema muy importante, ¿no? Yo tengo una pregunta con respecto al alergeno. ¿La persona que es alérgica al polen es alérgica a cualquier variedad de polen o hay polen específico? Solamente algunos son más alérgenos que otros. Uno se vuelve alérgico, ya sea porque aspiró un polen al cual su organismo no crea sensibilidad, y después cuando lo comes la fruta, te puede dar una reacción alérgica. O sea, si yo soy al polen también puedo ser alérgica, o sea, no solamente por las vías respiratorias, sino también por la ingesta del alimento del cual provino ese... Claro, si comiste algo que te volvió alérgico, pasa por un sitio donde hay el polen de esto, te vuelves alérgico, o sea, generas una reacción. Y la ingesta exacerba la... Claro, tú a lo mejor, tú dices, sí, a mí no me cae mal esto, te lo comes y te genera una reacción alérgica, es porque tuviste contacto. Y podría ser alérgica a la miel también. Podría ser. Si es pero alérgica al claro, polen. Si lo consumes y te causa una reacción, es porque, acuérdate que el primer contacto no causa la reacción, pero el segundo sí. Entonces, no es que uno no aspira y ya se volvió alérgico, no. O sea, la primera hace que tu organismo no genere esta memoria inmunológica. ¿Y cuál es el beneficio, ¿no?, de tener un calendario polínico? O sea, ¿para qué? ¿Para yo usar mascarilla? Pero que una vez que yo conozco el calendario político de mi ciudad, ¿qué medidas puedo tomar yo frente a esta situación si es que tuviera yo alguna reacción? Sí, lo primero es que tienes que saber a qué especie eres alérgica, ¿no? Y para eso, una de las etapas de desarrollo de un proyecto de esta naturaleza implica el desarrollo de sueros para hacer los prick test. Ya, si sabemos que hay registros de alergenicidad de tales especies, se pueden generar estos prick tests. Entonces, si tú ya sabes que eres alérgica, hiperalérgica, por decir al pino, en lugares donde se produce un montón de pino, ¿no?, y te dicen la época de floración es tal, no vayas ni a hablar. Claro. Entonces, para eso es que sirven. Por ejemplo, hay gente que es alérgica al polen del olivo. Y va y sin saber a un lugar donde hay producción, o el olivo viaja mucho, huele y te da una reacción anafiláctica, ¿no? Ahí nomás queda. Bueno, y el polen en general viaja, ¿verdad? El polen viaja muchísimo. Podemos encontrar polen de una especie a cuánta distancia lejos de donde está la especie. En el laboratorio en Texas, A&M, donde yo estaba, habían encontrado polen europeo en Estados Unidos. Ha pasado todo el Atlántico. Y aquí, en el proyecto inicial del proyecto arqueológico Norte Chico del Museo Field de Chicago, encontramos polen
de podocarpos. Y nosotros no tenemos en esa vertiente de los Andes podocarpos, sino en la vertiente oriental. Entonces ha tenido que pasar todos los Andes, ha tenido que llegar acá al suelo. Ahí encontramos podocarpos. Qué increíble, ¿no? Toda la información que nos puede dar el polen. Pero el polen también, me habían comentado que se puede utilizar el estudio del polen en criminalística. Sí, ¿Cómo? efectivamente. Como en CSI. Sí, es que este es como, digamos, el CSI de la arqueología. es que si una persona, por decir, ha sido, bueno, la mataron en un lugar determinado, tiene en su ropa, en su cabello, el polen de esa zona donde ha estado. Después es llevado a otro lugar, imagínate, el olivar de San Isidro, y de ahí la llevan a los pantanos de Villa. Se puede identificar que ha habido un traslado, ¿no? Del cadáver, ¿no? Pero el polen puede viajar desde el olivar hasta los pantanos de Villa. Sí, pero también se hace, los estudios que se hacen no solamente son cualitativos, sino cuantitativos. Okay. Por eso es que también en la miel esos estudios se puede determinar el lugar exacto de procedencia de la miel. Se estudian dos cosas ahí. ¿Cuál es la procedencia geográfica? Es decir, puedes saber de qué lugar exactamente se ha producido la miel. Y la procedencia botánica, es decir, qué plantas son las que han participado en la elaboración de ese polen. Y eso le da un valor agregado al producto, ¿no? Como hay plantas que tienen néctar más nutritivos que otras. Sí, desde hace años tenemos vínculos con las asociaciones de apicultores porque hay todo un tema donde ellos están trabajando para la elaboración de una certificación que determine que efectivamente ese producto es miel. Entonces, nosotros colaboramos con eso para que se pueda sacar un sellado que determine que efectivamente es miel, porque hay mucha adulteración en el mercado y hay cosas que se venden como miel y no lo son. ¿Y qué son? Es miel de caña, okay. Es de sirope, que le dicen, y a veces le ponen panales adentro. Yo he visto, pedacitos. Le ponen pedazos para que parezca que lo han extraído ahí, pero no, o sea, esa es pura glucosa. Claro. Y puede caer muy mal a una persona que lo ingiera, ¿no? El laboratorio cumple 20 años. ¿Qué te motivó a ti cuando recién empezabas tu carrera de biólogo, de botánico? Porque también la botánica es sumamente amplia, es enorme, es un campo gigante de investigación. ¿Qué te llevó a ti al polen? A mí siempre me gustaron los retos. ¿Ya? Cuando yo estudiaba en la década de los 80, mucha gente se iba a la parte de microbiología, y pocos iban a botánica. Pero a mí me gustaban las plantas y me gustaba sabía que iba a investigar y me gustaba salir al campo. Era un poco peligroso en esa época por el terrorismo y eso. Pero hicimos un grupo de naturalistas, digamos, solo botánicos, y salíamos en grupo y conocíamos muchos sitios. Y dentro de la botánica había un área que no se había desarrollado acá en el Perú, que era la palinología. Entonces dije, no, me fui, agarré mis cosas, me fui a Chile, Argentina, traje bibliografía, comencé con los pequeños catálogos, hice mis tesis en eso. Y después, antes de que existiera estos ambientes del LIT, en el departamento de biología, ahí de vez en cuando atendía si es que algún proyectito quería saber algo sobre palinología. Hice un simposio, traje a gente de Europa y acá de América, pero de ahí yo me tuve que retirar porque participé en este proyecto grande, que es el proyecto arqueológico Norte Chico, el Field Museum, que está encabezado por dos arqueólogos muy reconocidos, el doctor Jonathan Haas y la doctora Winifred Kramer del Northern Illinois University, y me invitaron a participar para ver la parte justamente de palinología, ¿no? Y ya, yo ni corto ni perezoso fui para allá y estuve allí en Texas procesando sus muestras. Estuve también en el field
viendo material peruano, recuperando un poco de material peruano, y de allí ya me vine para acá. Y teníamos los fondos. ¿Y cómo ves en el transcurso de estos 20 años que ha despertado el interés por jóvenes científicos por esta área de la palinología? Porque de hecho acá hemos visto que hay un montón de chicos jóvenes trabajando. Sí, acá tenemos las tesis que se han desarrollado, tenemos más de 35 tesis desarrolladas en el laboratorio, en todas las áreas de palinología, pero también de otros microrrestos, porque no me quedé en la palinología, porque a los arqueólogos también les interesan otros microrrestos, como los granos de almidón, que te dan información muy importante de los recursos, cómo los utilizaron, si los cocieron, si los comían crudos, si los fermentaban, y porque también cada especie tiene un tipo de grano de almidón determinado. Eso lo saben los chicos de botánica. Y también vemos fitolitos, y les dimos, ¿no? Abrimos las puertas a chicos de diverso origen, ¿no? Porque no solamente hemos hecho aquí en la Cayetano, incluso arqueólogos de la Católica hicieron sus tesis con nosotros, les dimos apoyo. Y acá siempre como hemos puesto como un sitio donde iniciamos la mentoría de los estudiantes desde los primeros años hasta que termina su tesis. Siempre tenemos estudiantes que están interesados desde el segundo año, vienen, se quedan tercero, cuarto, el quinto hacen su tesis y avanzan, ¿no? Yo creo que hay siempre esta necesidad de querer hacer cosas. Entonces podemos decir que ha crecido el interés, sobre todo, o sea, en general por la botánica, ¿no? Porque como tú decías, cuando tú eras estudiante, no había mucha gente que en el área de ciencias apostara a desarrollarse en el área botánica. Es que a veces uno no encuentra qué voy a hacer luego con esta información, qué voy a hacer luego con esta preparación. Uh-huh. Y eso es una cosa que escuchamos bastante en los jóvenes, no solamente con botánica, sino con las ciencias en general. Si hago ciencia, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir de hambre? Es que es las frases más comunes que escuchamos. Y es bonito estos programas que hacemos porque le abre el panorama a los jóvenes, porque no hay referentes que puedan socializar, ¿no? El trabajo que hace un científico desde las diversas áreas, en este caso en particular la botánica. Lo que hay que hacer es darles oportunidades a los chicos, aun si son jóvenes de primeros años, porque ellos no saben, no conocen, ¿no? Cómo se investiga. Muchas veces los chicos comienzan acá y después terminan en otros laboratorios. Eso para mí no es mucho problema, lo importante es que aprendan a investigar. En el área de la botánica sí hay campo. Los que han hecho las tesis o están acá o están afuera, pero están trabajando. Y como te digo, es cuestión de buscarlo. No existiría este laboratorio si no hubiera campo. Que no tendría 20 años funcionando. No, como te digo, cada año hay más de 250 proyectos arqueológicos y cada uno de estos tomara, ¿no? Ya sea como practicante profesional, alguno de los egresados, tendría siempre trabajo, ¿no? En cualquier área, porque no solamente es la botánica, ahí también trabajan solos, incluso la parte de parasitología se puede trabajar, un montón de áreas, sino que hay que tener la avidez de buscar cosas nuevas, ¿no? No quedarse con estáticos. Por ejemplo, ahora, después les voy a mostrar, estamos trabajando en un programa para la identificación, porque una de las cosas que cuesta desde el principio es la identificación. Yo me conozco todo esto, ¿no? Acá están los polenes que utilizamos más y los vemos y sabemos qué especie es ya. Pero para alguien que va a comenzar es un poco difícil y tedioso. Entonces estamos trabajando con la inteligencia artificial para hacer un identificador, cosa que ya estaríamos dando un paso para poder reducir los tiempos y
trabajar más en la interpretación, porque de eso se trata. Creo que el profesional no solamente se dedica a identificar, sino a interpretar los resultados. Claro, ¿qué significa este polen aquí? Ya sé cuál es. Ahora, ¿qué significa esto aquí? ¿Qué es realmente lo más importante, ¿no? La carnecita de... Sí, sino que para poder dar el siguiente paso tienes que aprender un poco de informática. Y eso difícilmente uno tiene tiempo, ¿no? Pero hay que dárselo para dar el salto, porque mira, eso... Esto que estás mencionando me parece sumamente importante porque mucha gente le tiene miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Piensa que me va a sustituir, me va a reemplazar, cuando en realidad es una herramienta importante que me permite ahorrarme varios pasos para que yo pueda mejorar, ¿no? O maximizar el trabajo que puedo realizar en un tema específico. Y acá lo estamos viendo, cómo están integrando la inteligencia artificial como una herramienta, no como un sustituto. No, es una herramienta, porque lo que ocurre es que la identificación, que es lo que más nos demoramos, a veces nos puede tomar días, pero si tenemos una buena base como la que ya tenemos, podemos hacer que la computadora busque, como hay programas de aplicativos que te buscan el nombre de la planta, ¿no? Claro. Y a veces hago esta comparación que parece tonta, pero es así, ¿no? De que el médico no se mete al laboratorio a hacer los análisis. Y es más, los laboratoristas no los ve con los ojos. Lo meten en una máquina y la máquina les dice cuántos glóbulos rojos hay, cuántos glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Un poco es eso. Claro. Meterlo a la máquina y decirle, bueno, hemos encontrado estas imágenes, a ver, dime cuántas son, o sea, cuáles son, y ahora te saca el resultado y tú ya lo interpretas. Incluso ahora estamos trabajando, bueno, con Federico, que trabaja mucho en la parte taxonómica, y ya para hacer PCR acá, para poder también hacer determinaciones, pero en base a ADN, ¿no? Seguimos avanzando, porque la ciencia no se detiene, ¿no? Así que tenemos para muchos años más celebrando estos 20 años de laboratorio. Luchito, estos programas a mí me encantan y a mí me da pena porque siempre el tiempo nos queda cortito, porque siempre queda mucho más por hablar y no tengo duda de que vamos a volver a este laboratorio de pronto para hablar con tus estudiantes, con tus tesistas, para que nos sigan contando un poquito más de todos los alcances que tiene la palinología. Luchito, muchísimas gracias por habernos permitido entrar y habernos ilustrado tanto en el tema del polen y sus usos. Muchas gracias, siempre son bienvenidos, Carla. Gracias, Luchito. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Federico Rizzo Patrón y me encuentro acá en el herbario HUPCH de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy egresado de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cayetano Heredia. Y bueno, desde que he salido de la universidad he mantenido contacto con el área del laboratorio de palinología y paleobotánica de la Facultad de Ciencias y Filosofía. Desde hace un tiempo me enteré que habían confeccionado el herbario acá en la universidad, un herbario destinado a tener una colección de plantas, la cual es referencia de los estudios palinológicos que se hacen en el laboratorio de palinología. Bueno, desde que salí prácticamente he venido colaborando con los profesionales que se encuentran trabajando en el laboratorio de palinología y paleobotánica, realizando cursos, capacitaciones, entrenamiento a los alumnos de la carrera de biología en la estación biológica que he conformado en la ciudad de Oxapampa. Allá tenemos una organización donde recibimos estudiantes e investigadores, y desde que empezamos, hace más de 10 años, hemos recibido a todos los colaboradores del Laboratorio de Palinología y Paleobotánica que han querido ir a hacer investigación allá en esta zona de la Selva Central. Bueno, desde que se armó el herbario, como les mencionaba, he tenido relación y contacto constante con el director del herbario y del laboratorio, con los diferentes proyectos que ellos tienen. Ellos también han colaborado en los proyectos de investigación sobre botánica y conservación que tenemos allá en la zona de Oxapampa. Y bueno, a partir del año pasado hemos estado conversando y bueno, este año ya me he incorporado como parte del staff
del Laboratorio de Palinología y Paleobotánica. En este laboratorio estamos empezando proyectos ¿ya? En los cuales estamos capacitando y haciendo mentoría a los alumnos en las diferentes especialidades que trabajan en el Departamento de Biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y bueno, la mentoría y el asesoramiento va con respecto a los proyectos que tenemos acá en el laboratorio. Como parte del gran proyecto marco que se tiene en el laboratorio, que es la palinología, estamos trabajando con el tema de polinizadores. Los polinizadores abarcan una amplia gama de plantas, ¿ya? Que las tenemos representadas acá en el herbario, ¿ya? Y bueno, lo que nosotros buscamos hacer es poder tener una amplia descripción de todos estos especímenes, ¿no? Con los cuales trabajamos y recolectamos. Dentro del proyecto marco, que es este proyecto que trabaja con polen acá en el Laboratorio de Palinología y Paleobotánica y el herbario HUPSH, tenemos diferentes líneas. Una de ellas es la de los polinizadores. Los polinizadores son importantes en el tema de conservación, que es justo el área en la cual yo me he desenvuelto. Los polinizadores brindan servicios ambientales, el servicio ambiental de polinización, el cual es importante para la conservación de la naturaleza en lo que es reproducción vegetal, pero aparte también es importante para diversas actividades del hombre, diversas actividades humanas, como es la agricultura y todo lo que está relacionado a esta, ¿no? Los polinizadores son los que hacen posible que los diferentes cultivos produzcan los frutos y los productos que se buscan, ¿ya? Y con eso poder llegar a los mercados y poder satisfacer necesidades de la población. Entonces es importante conocer cómo es la ecología, cómo es la biología, cómo son las diferentes líneas en las cuales se desenvuelven los polinizadores para poder conservarlos y así poder conservar la calidad de vida de la población circundante a nuestros bosques. Como parte de mi especialidad, la conservación y el manejo de vida silvestre, me he dedicado a hacer descripción y conservación de hábitats vegetales. Especialmente me he dedicado al área de las orquídeas. Dentro de lo que son orquídeas he descrito la composición florística de diferentes lugares de la selva peruana y otros diferentes hábitats a lo largo del país. Y aparte de eso he colaborado y trabajado también en la descripción de algunas nuevas especies. Una de esas es la Platystele peruviana, la orquídea más pequeña del Perú, junto con otras diferentes especies. Pero la característica de ella es que es la orquídea más pequeña que tenemos en el Perú. Es una orquídea que se encontró en Oxapampa, mide alrededor de 12 milímetros de planta completa con flor, ¿ya? Y bueno, tenemos muy pocos especímenes y están depositados en herbarios autorizados a nivel nacional, ¿ya? Y estamos en la búsqueda de los diferentes procesos para poder conservar el hábitat donde se encuentra esta especie. Como parte del trabajo que estamos realizando, el herbario HUPSH es una herramienta importante dentro de todo este gran esfuerzo que estamos realizando. Es una colección científica autorizada, registrada por el Estado en el CERFOR y en la cual se pueden depositar todos los especímenes que se colecten en las diferentes investigaciones científicas. En mi caso, yo soy especialista en el tema de orquídeas y acá hay una buena sección que contiene especímenes de esa familia botánica. Acá, por ejemplo, tenemos un espécimen que es del género AA. Este espécimen ya es una orquídea terrestre, normalmente es muy difícil de ubicar, sin embargo acá tenemos un registro de una colecta. Así como esto, tenemos registro de diferentes familias, especímenes muy bien conservados que pueden ser utilizados por diferentes investigadores para diferentes investigaciones, ¿no? Este registro está en nuestra base de datos y lo que estamos haciendo también en este momento para poder compartir la información que tenemos acá en el herbario es digitalizando todas estas muestras. Estas muestras ya van a estar en
en el internet, en una base de datos especializada, y cualquier persona interesada en trabajar con la información que tenemos acá en el herbario va a poder accederla de forma gratuita. Ese es uno de los servicios que va a brindar el herbario. Ahora, si algún investigador necesita acceder a la muestra física, simplemente tiene que contactar a la dirección del herbario y puede venir a revisar los diferentes especímenes que tenemos acá en la colección. El Laboratorio de Palinología y Paleobotánica nos demuestra que la ciencia no solo avanza hacia el futuro, también viaja al pasado para entender de dónde venimos y cómo hemos cambiado. Estas 2 décadas ha formado investigadores generando conocimiento clave y teniendo un puente entre la historia de nuestros ecosistemas y los desafíos ambientales de hoy. Gracias por acompañarnos en Soy Cayetano. No se pierdan el próximo episodio, donde seguiremos compartiendo la pasión y el compromiso de nuestros investigadores con la ciencia y la sociedad. Hasta pronto.